El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículos 1 al 11, presenta una de las historias más conmovedoras y debatidas del Nuevo Testamento. La historia comienza con Jesús en el Templo de Jerusalén, un lugar central de la vida religiosa judía. Jesús había pasado la noche en el Monte de los Olivos y, al amanecer, volvió al templo. Allí, una multitud de personas se reunió alrededor de él, y Jesús se sentó para enseñarles. Este acto de enseñar en el templo era común para Jesús, quien frecuentemente utilizaba espacios públicos para impartir sus enseñanzas sobre el reino de Dios, la moralidad y la justicia. En medio de esta escena de enseñanza, se produce una interrupción dramática. Los fariseos y escribas, los líderes religiosos del pueblo judío, irrumpen en el lugar. Traen consigo a una mujer que, según ellos, había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. La situación es tensa y cargada de implicaciones legales y morales. Los fariseos y escribas ponen a la mujer en medio de la multitud, exponiéndola a la mirada de todos. Esto no solo era una humillación pública para la mujer, sino también una táctica para poner a prueba a Jesús. Ellos se dirigen a Jesús con una pregunta que tiene la intención de atraparlo: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? La pregunta de los fariseos y escribas está cargada de malicia y tiene un propósito claro: tender una trampa a Jesús. Según la ley de Moisés, efectivamente, el adulterio era un pecado grave que podía ser castigado con la muerte por lapidación. Sin embargo, la aplicación de esta ley en la época de Jesús era compleja y sujeta a interpretaciones y regulaciones adicionales. Los líderes religiosos sabían que Jesús tenía una reputación de misericordia y perdón. Si Jesús respondía que la mujer debía ser apedreada, contradiciendo así su mensaje de amor y compasión, perdería el favor del pueblo que lo seguía. Por otro lado, si Jesús decía que la mujer no debía ser apedreada, estaría aparentemente yendo en contra de la ley de Moisés, lo que podría ser utilizado en su contra para acusarlo de blasfemia y desobediencia a la ley. La situación planteaba un dilema aparentemente irresoluble. Los fariseos y escribas estaban convencidos de que habían puesto a Jesús en una posición en la que cualquier respuesta lo comprometería. Sin embargo, Jesús no responde de inmediato. En lugar de ello, se inclina y comienza a escribir en la tierra con su dedo. Este gesto de Jesús, aunque misterioso, desarma a los acusadores momentáneamente y cambia el foco de atención. El acto de Jesús de escribir en la arena ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. El texto bíblico no especifica qué escribió Jesús, lo que ha llevado a una amplia gama de especulaciones y reflexiones. Algunos sugieren que Jesús podría haber estado escribiendo los pecados de los acusadores, exponiendo así su hipocresía. Otros piensan que podría haber estado escribiendo los nombres de los acusadores junto con sus pecados, siguiendo la práctica profética de Jeremías 17:13, que dice: Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Otra interpretación es que Jesús podría haber estado escribiendo un versículo de la ley que ponía en evidencia la hipocresía de los acusadores, tal vez recordándoles la necesidad de tener 2 o 3 testigos para condenar a alguien, como se menciona en Deuteronomio 17:6 al 7. Sea cual fuere el contenido de su escritura, el gesto de Jesús tuvo un impacto significativo en la situación. Después de escribir en la arena, los acusadores siguen presionando a Jesús para que dé una respuesta. Es en este momento que Jesús se endereza y pronuncia una de las declaraciones más memorables del Nuevo Testamento: el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta respuesta es a la vez simple y profunda. Jesús no niega la ley de Moisés ni la necesidad de justicia, pero introduce un criterio que obliga a los acusadores a confrontar su propia culpabilidad. Al hacer esto, Jesús expone la hipocresía de los líderes religiosos que, en su celo por condenar a la mujer, ignoran sus propias faltas. Después de hacer esta declaración, Jesús se inclina nuevamente y continúa escribiendo en la tierra. Esta acción refuerza su mensaje, dejándoles tiempo para reflexionar sobre sus propios pecados. La reacción de los acusadores es reveladora. Uno por uno, comenzando por los más ancianos, los acusadores se retiran del lugar. La referencia a los más ancianos es significativa, ya que podría implicar que aquellos con más experiencia y conocimiento fueron los primeros en reconocer su propia pecaminosidad y, por lo tanto, la justicia en las palabras de Jesús. El retiro de los acusadores deja a la mujer sola frente a Jesús. Este desenlace subraya la autoridad moral de Jesús y su capacidad para desarmar las trampas tendidas por sus opositores, utilizando sabiduría divina y compasión. Finalmente, Jesús se endereza y se dirige a la mujer. Le pregunta, «Mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado?» La mujer responde, «Ninguno, Señor». Jesús le dice, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Estas palabras finales de Jesús encapsulan su mensaje de misericordia y transformación. Jesús no condena a la mujer, pero tampoco trivializa su pecado. En cambio, la exhorta a vivir una vida renovada, libre del pecado. El episodio de la mujer adúltera es más que una simple narración de un evento, es una enseñanza profunda sobre la justicia, la misericordia y la hipocresía. Jesús, al escribir en la arena y confrontar a los acusadores con su propia pecaminosidad, demuestra una sabiduría que trasciende las trampas humanas y una compasión que redime. Este pasaje ha sido objeto de muchas interpretaciones y reflexiones. Algunos ven en la acción de Jesús una crítica a la aplicación selectiva y a menudo injusta de la ley. Otros interpretan la escena como una ilustración del poder del perdón y la necesidad de no juzgar a los demás sin reconocer primero nuestras propias faltas. Además, el hecho de que la escritura en la arena sea efímera, susceptible de ser borrada por el viento o los pasos, podría simbolizar la naturaleza temporal de los juicios humanos en contraste con la justicia eterna de Dios. La historia nos invita a considerar cómo respondemos a las faltas de los demás y nos desafía a actuar con la misma mezcla de justicia y misericordia que Jesús mostró. A lo largo de los siglos, la acción de Jesús de escribir en la arena ha generado una variedad de interpretaciones en la tradición cristiana. Aunque la Biblia no especifica lo que Jesús escribió, esto no ha impedido que los teólogos y estudiosos ofrezcan sus propias teorías. Una de las interpretaciones más populares es que Jesús escribió los pecados de los acusadores. Esta teoría se basa en la idea de que al exponer los pecados de aquellos que pretendían juzgar a la mujer, Jesús los obligó a confrontar su propia culpabilidad, lo que llevó a su retirada. Otra interpretación sugiere que Jesús escribió los nombres de los acusadores junto con sus pecados. Esto habría sido una forma directa de mostrar que él conocía sus faltas y que ellos, al igual que la mujer, estaban sujetos al juicio divino. Algunos piensan que Jesús podría haber estado escribiendo un versículo de la ley que destacaba la necesidad de justicia imparcial o que ponía en evidencia la hipocresía de los acusadores. Por ejemplo, podría haber escrito Deuteronomio 17:6-7, que habla de la necesidad de 2 o 3 testigos para condenar a alguien y que los testigos deben ser los primeros en arrojar piedras. El acto de Jesús de escribir en la arena y su respuesta a los acusadores tienen un profundo significado espiritual.
Jesús demuestra que la justicia divina no se trata simplemente de cumplir la letra de la ley, sino de entender y aplicar su espíritu con misericordia y compasión. La frase "el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra" es un recordatorio poderoso de la universalidad del pecado y la necesidad de humildad. Jesús no niega la necesidad de justicia, pero recalibra su aplicación, enfatizando la necesidad de introspección y autoevaluación antes de juzgar a los demás. Además, la respuesta de Jesús a la mujer, "Ni yo te condeno, vete y no peques más", refleja el equilibrio entre el perdón y la llamada a una vida transformada. Jesús ofrece perdón sin condonar el pecado, invitando a la mujer a vivir una vida nueva. Para entender completamente la historia, es útil considerar el contexto histórico y cultural del adulterio en el antiguo Israel. En la ley de Moisés, el adulterio era un delito grave que podía ser castigado con la muerte. Sin embargo, la aplicación de esta ley era compleja y requería un alto estándar de prueba. La práctica de llevar a una mujer sorprendida en adulterio para ser juzgada en público tiene sus raíces en las normas legales y sociales de la época. Los fariseos y escribas, al traer a la mujer a Jesús, no solo están aplicando la ley, sino también utilizando la situación para sus propios fines políticos y religiosos. El acto de Jesús de escribir en la arena puede tener conexiones con prácticas legales y de enseñanza en la época. Algunos estudiosos sugieren que escribir en la tierra podría haber sido una forma común de registrar temporalmente información importante o de enseñar de manera visual. Jesús, al desafiar a los acusadores, revela la importancia de la misericordia y la compasión en la aplicación de la justicia. Además, la historia ha sido interpretada como un llamado a la igualdad de género y una crítica a la doble moral. La historia de la mujer adúltera ha sido utilizada en la predicación para enseñar sobre el perdón, la compasión y la necesidad de no juzgar a los demás. Es un recordatorio de que todos somos pecadores y que la gracia de Dios está disponible para todos. En la reflexión cristiana, este pasaje invita a considerar cómo aplicamos la justicia en nuestras vidas y comunidades. Nos desafía a ver más allá de la letra de la ley y a actuar con amor y compasión, siguiendo el ejemplo de Jesús. A través de sus acciones y palabras, Jesús ofrece una lección profunda sobre la justicia, la misericordia y la hipocresía. Su acto de escribir en la arena, aunque misterioso, sirve como un poderoso recordatorio de la necesidad de introspección y humildad. La combinación de justicia y misericordia en la respuesta de Jesús es un tema central en la teología cristiana. Jesús no niega la existencia del pecado ni la necesidad de la justicia, pero introduce la misericordia como un componente esencial. Esto refleja el carácter de Dios como justo y misericordioso, y ofrece un modelo para la conducta cristiana. El desafío de Jesús a los acusadores expone la hipocresía inherente en su intento de condenar a la mujer. La hipocresía, como una forma de justicia autocomplaciente, es denunciada por Jesús a lo largo de los evangelios. Este episodio subraya la importancia de la autenticidad y la humildad en la vida moral. El poder transformador del perdón es otro tema clave en este relato. El perdón que Jesús ofrece no solo libera a la mujer de la condena inmediata, sino que también le ofrece una nueva oportunidad para vivir una vida de rectitud. Este acto de perdón refleja la gracia divina, que no solo absuelve, sino que también transforma. La apelación de Jesús a la conciencia de los acusadores pone de manifiesto la importancia de la introspección en la moralidad. La conciencia, como un guía interno, revela la verdad sobre nuestra propia culpabilidad y nos llama a actuar con humildad y compasión. La acción de Jesús al escribir en la arena durante el episodio de la mujer adúltera es un recordatorio poderoso de la gracia y la misericordia de Dios.
A través de este gesto enigmático, Jesús desafía a cada uno de nosotros a enfrentar nuestra propia culpabilidad, a reconocer nuestra necesidad de perdón y a experimentar la libertad y la redención que solo se encuentran en Él. El relato de la mujer adúltera y las acciones de Jesús durante este episodio están imbuidos de un profundo significado espiritual que trasciende el contexto histórico y cultural en el que ocurrieron. Las acciones de Jesús durante el episodio de la mujer adúltera reflejan un mensaje fundamental de misericordia y perdón que constituye un pilar central de su enseñanza y ministerio. A través de su respuesta compasiva y redentora hacia la mujer y su confrontación con los acusadores, Jesús revela la naturaleza amorosa y salvadora de Dios. La respuesta de Jesús a la mujer adúltera encapsula la esencia del mensaje de perdón y redención del Evangelio. Jesús ofrece perdón no como una indulgencia pasiva, sino como un acto transformador que libera a la mujer del peso de su pecado y la invita a una vida nueva y redimida. En sus interacciones con la mujer adúltera y los acusadores, Jesús encarna la misericordia divina que trasciende los límites de la justicia humana. Su disposición a perdonar y restaurar a aquellos que han pecado revela la naturaleza compasiva y amorosa de Dios, quien está siempre dispuesto a acoger a los pecadores arrepentidos. La respuesta de Jesús desafía las normas sociales y religiosas de su época al demostrar que todos, independientemente de su pecado o condición, son igualmente dignos del amor y la gracia de Dios. Jesús no excluye a la mujer adúltera por su pecado, sino que la incluye en su círculo de compasión y perdón, mostrando que en el reino de Dios no hay lugar para la exclusión o el juicio basado en el pasado. Al exhortar a la mujer adúltera a no pecar más, Jesús reconoce la necesidad de un arrepentimiento genuino y un cambio de vida como respuesta al perdón recibido. Este llamado a la transformación personal refleja la creencia de que el perdón de Dios no es un permiso para continuar en el pecado, sino una oportunidad para vivir en obediencia y comunión con Él. En conjunto, las acciones de Jesús durante el episodio de la mujer adúltera transmiten un mensaje de esperanza y restauración para todos aquellos que se sienten abrumados por el peso de su pecado. Jesús ofrece perdón y misericordia a aquellos que reconocen su necesidad y se acercan a Él con un corazón arrepentido, mostrando que en Cristo hay siempre una segunda oportunidad y un camino hacia la reconciliación con Dios. La declaración de Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, tiene profundas implicaciones en cuanto a la naturaleza de la justicia y el juicio, tanto en el contexto del relato como en la vida espiritual de los creyentes. La respuesta de Jesús desafía la pretensión de los acusadores de ser los guardianes de la justicia y la moralidad. Al llamar a los que estén sin pecado a lanzar la primera piedra, Jesús señala la limitación inherente de la justicia humana, que está marcada por la parcialidad, la hipocresía y la falta de compasión. La declaración de Jesús invita a una profunda introspección personal y autoevaluación antes de emitir juicios sobre los demás. Al poner el énfasis en la propia pecaminosidad, Jesús desafía a cada individuo a confrontar su propia culpabilidad y necesidad de perdón, reconociendo que todos somos igualmente pecadores delante de Dios. La respuesta de Jesús subraya la importancia de la conciencia individual y la responsabilidad personal en la toma de decisiones morales. Al confrontar a los acusadores con su propia conciencia y pecado, Jesús los llama a asumir la responsabilidad de sus acciones y a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La declaración de Jesús enfatiza la prioridad de la misericordia sobre el juicio en el ejercicio de la justicia divina. Aunque la ley exige justicia y castigo por el pecado, Jesús muestra que la misericordia es un atributo esencial de Dios que trasciende el castigo merecido y ofrece una oportunidad para la reconciliación y la restauración.
En última instancia, la declaración de Jesús sobre la justicia y el juicio desafía a los creyentes a adoptar una perspectiva más compasiva y humilde en sus relaciones con los demás. Nos recuerda que la justicia auténtica no puede separarse de la misericordia y que el juicio sin compasión es contrario al espíritu del Evangelio. En Cristo, encontramos el modelo perfecto de justicia y misericordia que debemos buscar reflejar en nuestras propias vidas. La práctica de escribir en la arena como método de enseñanza o condena era común en la cultura del antiguo Oriente Medio, incluido el antiguo Israel. Si bien no hay una evidencia directa en la Biblia de esta práctica en relación con el episodio de la mujer adúltera, hay ciertos indicios históricos y culturales que sugieren que esta podría haber sido una forma efectiva de comunicar un mensaje o realizar una condena pública. En la sociedad antigua, la escritura tenía un papel importante en contextos públicos, como la transmisión de leyes y decretos, la celebración de contratos y acuerdos, y la enseñanza de lecciones morales y religiosas. Es posible que escribir en la arena fuera una forma de comunicar un mensaje de manera pública y accesible para aquellos que estaban presentes. Es posible que escribir en la arena también se utilizara como una forma de realizar una condena pública y humillar a aquellos que habían transgredido la ley. Al escribir los nombres de los acusadores o sus pecados en la arena, Jesús podría haber estado exponiendo su hipocresía y confrontándolos con la realidad de su propia culpabilidad ante la comunidad. Una característica notable de escribir en la arena es la efemeridad del mensaje. La escritura en la arena es temporal y transitoria, sujeta a ser borrada por el viento o por el paso de las personas. Esta cualidad efímera podría haber sido simbólica del carácter temporal y mutable de los juicios humanos en contraste con la justicia eterna de Dios. Aunque no hay evidencia directa en la Biblia de la práctica de escribir en la arena en el contexto del episodio de la mujer adúltera, es plausible que esta fuera una forma efectiva de comunicar un mensaje o realizar una condena pública en la cultura del antiguo Oriente Medio, incluido el antiguo Israel. La efímera naturaleza de la escritura en la arena habría sido especialmente poderosa como una forma de transmitir un mensaje breve pero impactante en un contexto público. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.